Pero quiero llevarlo hoy en la mañana a que pensemos en cómo hacer que el evangelio produzca más fruto en nuestra vida. Y la última predicación o mi predicación dentro de lo que más intentamos cerrar, Carrot y Wood, hablamos acerca de que la iglesia está madurando. Y una iglesia madura no se parece a una conclusión del Congreso donde dijimos nos sentimos muy bien. Eso es una perspectiva infantil. No es incorrecta, pero es infantil. ¿Qué quiere decir infantil? Si usted simplemente fue a Carrot y Wood y se quedó con el deseo y con el sentimiento de qué alegría y qué rico estuvimos allí, ese es simplemente el comienzo. Si se quedó allí en eso y en esa expresión, usted tiene que comprender que hay algo más allá. Y lo que hay más allá es la responsabilidad. ¿Sí? Entonces no es suficiente con que nos quedemos como, estuvimos muy bien, experimentamos la presencia de Dios, sino que tiene que llevarnos a, estuvimos muy bien y hay un reto que Dios tiene por nosotros, un reto que cumplir. Y también explicamos que una iglesia madura es una iglesia que no tiene deudas con nadie. Piensen esto, no tiene deudas consigo mismo, es decir, la gente está viviendo lo que tiene que vivir a nivel personal. No tiene deudas con la familia, es decir, con sus esposos, con sus esposas, con sus familiares, ya los ha atendido, sabe la responsabilidad. Esto es una iglesia madura y esto es una persona madura. Es decir, usted está madurando y cuando madura usted tiene unas buenas relaciones o las ha arreglado o está en ese proceso muy comprometido en arreglarlos. No tiene deudas con la comunidad. Es decir, hace lo que tiene que hacer con referente a la comunidad, con referencia a la comunidad. ¿Qué quiere decir? Está continuamente dispuesto a hacerlo, alcanzar a las personas que están al lado, a ser un agente de cambio. No tiene, no tiene deudas con Dios. ¿En qué hablamos de las deudas con Dios? Pues está paz, está continuamente lo que Dios le demanda, lo está haciendo. Eso es una iglesia madura. No tiene deudas, por ejemplo, con la nación. Está listo y dispuesto para continuar. Entonces yo pienso que vamos en una iglesia madura, vamos madurando. Pero no es suficiente que nos quedemos con el sentimiento de qué bueno, sino que ahora comencemos a pensar, ok, ¿cómo maduramos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y por eso quisimos hablar acerca de que el evangelio puede dar más fruto en la vida si nosotros logramos trabajar con el Espíritu Santo en esto. Entonces quiero llevarlo a un principio bíblico, anótelo allí, y quiero que esto quede muy claro. Dice, permanecer en el evangelio no es un acto, es un proceso que da un fruto específico. Anótelo allí unos momentos. Permanecer en el evangelio no es un acto, no es un momento, sino que es un proceso y ese proceso da un fruto específico. Entonces quiero que lo entiendan los jóvenes, los adultos. Madurar en el evangelio no es venir y un ratito, sino que madurar en el evangelio es permanecer, es hacer un proceso dentro de la iglesia. Y eso va a dar un fruto específico en su vida. Y espero que eso es lo que esté pasando. Yo lo veo como iglesia. Nuestros pastores se fueron, dijeron, y eso es un buen medidor para nosotros. Ellos nos conocen y van viendo y van y vienen y van y vienen y supervisan. Desde afuera dice, vemos una iglesia más madura. Nosotros la vemos también, pero la confirmación de las autoridades es muy importante para nosotros. Aquellos que nos ven desde afuera pueden ir diciendo y analizando y nos ayuda a entender ese concepto. Pero en ese proceso entonces quiero darle para que usted vaya y maximice, le saque el jugo a esta madurez y sepa cómo madurar y cómo entrar en ese proceso. Voy a llevarlo a el retrato de la iglesia de Tesalónica. Anótelo allí, el retrato de la iglesia de Tesalónica. Y voy a usar un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 2 al 10. Y quiero mostrar una iglesia madura. Y quiero que usted vaya y vea conmigo las características de personas que maduraron y llegaron a ser usadas por el Señor y llegaron a ser transformadas y a transformar los lugares donde estaban. Y yo quiero que usted piense eso a nivel personal, quiero que lo piense en su familia, quiero que lo piense en su ministerio, para que usted y yo podamos volver a repasar unos conceptos de cómo madurar. Y quiero que se inspire en esto. Así es que le hemos dejado 10 espacios para que usted, o 8 espacios para que usted escriba, y voy a ir sacando de versículo por versículo algunas conclusiones. Entonces, váyala anotando conmigo allí.
Y le leo el primer versículo de este retrato de la iglesia de Tesalónica. Y el primer versículo dice así. Estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. La pantalla va a estar allí, pero usted vaya notando estas características. Mire lo que dice. Siempre damos gracias a Dios por ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ahora, quiero que parta de esa base, de ese primer concepto que Pablo le dice a la iglesia. Quien escribe esto no es Pablo. Pablo lo escribe, pero quien lo inspira es Dios. Así es que esta es la perspectiva. Cuando usted lee, no es la perspectiva solamente de Pablo, es la perspectiva de Dios sobre la iglesia. Y la iglesia, y Pablo nos está diciendo, o Dios nos dice, que siempre dan gracias a Dios por ustedes, por esa iglesia. Subraya la palabra gracias a Dios por ustedes. Y quiero que saque esta conclusión. Dios está contento con la iglesia de Tesalónica. Dios está contento con una iglesia madura. Dios da gracias por una iglesia madura. Ya dijimos ahora que esa iglesia madura es una iglesia que no tiene deudas con la gente alrededor. Es una iglesia que no tiene, Dios espera que es una iglesia que está queriendo hacer lo que quiere hacer. Cuando usted tiene hijos pequeños, usted da gracias porque tiene hijos, pero usted sabe que tiene que darlo todo por esos hijos. Pero cuando esos hijos están grandes y viven la vida responsablemente, usted está agradecido por el fruto que esos hijos ya están dando. ¿Sí? Aquellos que tienen hijos mayores o que tenemos ya hijos mayores sabemos que cuando dan esos pasos uno ya se siente pleno, se siente contento porque hay un resultado. Bueno, creo que esto es lo que Dios siente, experimenta y por eso da gracias a Dios, da gracias por esa iglesia como tal. Anote otra conclusión ahí importante. Está delante de él continuamente. Mire lo que dice, continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Sí? Anote por allí, están continuamente delante de Dios. Es decir, Dios los observa. Mire qué especial. Dios conoce la iglesia y Dios observa su iglesia. Dios continuamente está sacando conclusiones, viendo, esa es mi iglesia, ese es mi hijo amado. Recuerda que Dios vino a morir no por un hombre, vino a morir por una iglesia. El plan de Dios no es su salvación. El plan de Dios es la salvación de toda una iglesia, de la iglesia. Y usted y yo somos parte de eso. Entonces, Él está contento al ver esa iglesia. Vaya conmigo al versículo 3. Mire lo que dice Dios acerca de la iglesia de Tesalónica y nosotros vamos a absorber algunas cosas. Dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en lo fiel, en el fiel trabajo que hacen. Quiero que anote allí, hacen un trabajo fiel. ¿Qué quiere decir eso? Es una iglesia que está continuamente diciendo, no queremos partir de lo que Dios tiene. Queremos ser fieles. Ahora, absorba eso en su espíritu. ¿Quiere ser maduro? Comience con su fidelidad. La iglesia de Tesalónica era una iglesia madura. Miren lo que sigue a continuación. Las acciones de amor que realizan. Quiero que se coloque allí o circule esas palabras y coloque sirven con amor. Es un pueblo que sirve con amor. Todo lo que hace aman servir. No están sirviendo porque es algo que tienen que hacer o porque en la iglesia hay cantidad de cosas o porque tienen tiempo libre, sino que están sirviendo para producir vida. ¿Sí? Piensen eso. Lo que sigue a continuación dice, y la constante esperanza que tienen a causa del Señor Jesucristo. Y quiero que circule la palabra constante esperanza. Es una iglesia que continuamente espera lo que Dios va a hacer. Es una esperanza en Jesús. Y recuerde, usted también es iglesia. La iglesia no solamente lo que estamos acá, sino que usted es iglesia. Entonces, en la iglesia de Tesalónica se ve que es madura porque continuamente esperaba en Jesús. Esperaba su respuesta. Le pregunto, ¿está usted esperando en Jesús? ¿Es algo que usted anhela continuamente? ¿Es algo que usted está hirviendo en su corazón, está calentando? ¿Sabe? Cuando usted de repente pone el kettle on, la tetera y calienta y usted hierve por dentro. Eso es parte de lo que hace la iglesia con la esperanza en Jesús. Vaya conmigo al versículo 4. El versículo 4 dice así, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Quiero que circule la palabra, sabemos que Dios los ama. Una iglesia madura sabe que Dios lo ama. Pero quiero que piensen esto, no solamente saben ellos que Dios los ama, sino que demuestran que son amados por Dios. No demuestran que aman a Dios, sino que demuestran que son amados por Dios. Eso no es fácil de mostrar.
Porque cuando usted demuestra que usted es amado por Dios, usted experimenta sanidad. Usted experimenta que Dios está con usted y que fluyen las cosas. Entonces, la iglesia de Tesalónica lo que hacía, había conocido al Señor Jesucristo, experimentaba que Dios la amaba, experimentaba la gente alrededor, sabía que esos eran amados por Dios. Es decir, el favor de Dios estaba con ellos. ¿No le parece esto impresionante? Denle un aplauso a Dios porque esto es maravilloso. Mire lo que sigue a continuación. Y los ha elegido para que sean su pueblo. Quiero que circulen las palabras, los ha elegido para que sean su pueblo. Y se sienten y saben que son una iglesia elegida por Dios. ¿Sí? Saben que son un pueblo escogido. No saben, no, escuchen, no se trata de ser personas que digan, miren, somos mejores que los demás. No, no, no. En su corazón saben que hay una lección de parte de Dios. Dios me llamó. No sé por qué me llamó, pero me llamó. Hay una conclusión en su corazón de que son llamados por Dios. Entonces, piensen esto. ¿Está en usted esa conclusión? La iglesia madura es una iglesia que tiene una identidad muy clara y esa identidad es tan clara que no duda en ningún momento que Dios lo use y que Dios es el que lo ha llamado. Al principio de nuestra vida cristiana nos preguntamos, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios está conmigo? Pero cuando usted está maduro, usted sabe plenamente que ha sido escogido. ¿No le parece maravilloso? Ahora tiene que aplaudir fuertemente porque esto es maravilloso. Aplauda fuertemente. Venga. Eso. Muy bien. Versículo 5. Dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, miren, cuando se les acercó con la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Según las palabras, no fue solo con palabras, sino que también fue con poder. Es decir, es una iglesia que experimenta el poder de Dios. Anótelo allí. En el 5, es una iglesia que experimenta el poder de Dios. ¿Y cómo experimenta el poder de Dios? ¿Porque están todos temblando? No, no, no. Experimenta el poder de Dios en la intervención de Dios en sus vidas. Recuerde, el poder de Dios no es un temblar, una emoción. El poder de Dios es la intervención en su vida. Esa iglesia experimentó la intervención en su vida. Entonces, note qué causas y qué características de madurez las ve usted en usted. Ve estas características en su casa, en sus hijos, en su familia, en su célula. Vaya observando esas características y vamos a ver cómo fue que llegaron a esas características. Muy bien, mire lo que sigue a continuación, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza, circula la palabra, plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Ahora, anote, tenían plena certeza de que Dios es verdad. No lo duda. Una iglesia madura no duda de que Dios es verdad. Al contrario, tiene una certeza tan profunda y nada lo detiene. ¿Sí? Con el tiempo usted va teniendo una certeza de que estoy en la verdad. Y usted sabe, y yo como pastor sé que no tengo toda la verdad. Yo lo sé, que nosotros luchamos con errores doctrinales como iglesia, que luchamos con errores operativos, con errores de contexto, con muchas cosas. Pero, y no creemos que tengamos la verdad, pero sabemos que tenemos una certeza profunda de que el Espíritu Santo está actuando y hay una verdad y está la verdad de Dios, no una verdad, sino la verdad. Entonces, quiero que piensen en esa plenitud, plena certeza de que lo que decimos era verdad. Mire lo que sigue a continuación. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, con las palabras, nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Es una iglesia que tiene buena relación con las autoridades. ¿Quiere saber alguien maduro? Tiene que tener buena relación con las autoridades. ¿Sabe cómo ha llegado usted a madurez en su vida? Tenga buena relación con sus padres. Eso es madurez. Madurez es que usted tenga buena relación con las autoridades que tiene. Recuerde, lo hemos dicho muchas veces, que el canal en el que usted ve a Dios no es la BBC, no es Netflix, no es Sky News. El canal en el que se ve Dios se llama la autoridad. Y entre más relación, más correcta esté su relación con la autoridad y más sana,
mejor está su vida y más es su madurez. No se puede llegar ahí si no se tiene madurez. Los niños que tienen problemas con las autoridades sufren mucho, ¿sí? Porque no saben que las autoridades están para protegerlas. Les pasa a los jóvenes. La edad donde más problemas se tiene con las autoridades son los jóvenes, entre los 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25 y 30, seguro. Sí, pero cuando el joven o esa persona aprende y madura, tiene una relación plena con la autoridad. Es una relación buena, es una relación de colaboración. Muy bien, lo llevo a el versículo 6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. Que quiero que circule esas palabras. Con alegría reciben el mensaje. Y anótelo. Reciben el mensaje con alegría. Cuando van a escuchar la palabra de Dios, quieren escucharlo. Quieren decir que me va a hablar el Señor. Es una señal de madurez. Esa alegría es tan especial. Miren, y cuidado con volverse religioso. Ay, yo no sé qué van a hablarme hoy. No sé quién viene, no sé. En cambio, el maduro dice, yo lo que quiero es que Dios me hable. ¿Sí? El maduro dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Continúo en el versículo 6. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, circulan las palabras, gran sufrimiento. Una iglesia madura sabe sufrir. Repita conmigo, sabe, más fuerte, sabe sufrir. Ahora, ¿qué significa sufrir? Que vamos a ser perseguidos por un grupo extremista musulmán, un grupo extremista de lo que sea. Sí, pero sobre todo sabe sufrir internamente. ¿Qué significa eso? Sabe morir al yo. Es decir, esa iglesia que es madura dice, no pasa nada, mi matrimonio tiene un momento de dificultad. Bueno, sigo adelante. Me pasa esto, no pasa nada, sigo adelante. Me salió esto con mis hijos, me salió esto con mis padres, hay una enfermedad, cualquier situación. Una persona madura sabe sufrir. Una iglesia madura sabe sufrir. Cuando viene el momento de la dificultad, sufre y sabe y no le echa la culpa a Dios. Recuerda que el versículo que el hombre escoge mal y al final le echa la culpa a Dios. Entonces le pregunto, ¿sabe usted sufrir? ¿Está usted sufriendo correctamente, con madurez? ¿O está usted de los que sufren un momento y le echa la culpa a todo el mundo? Y al final, obviamente, le echa la culpa a Dios. Cada vez que usted se queja, usted le echa la culpa a Dios. Porque Dios dice, yo me voy a responsabilizar de tu vida. Y cuando usted dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que usted está diciéndole a Dios o lo que le estamos diciendo es, tú no estás cumpliendo con tu papel. Es decir, nos estamos quejando de él. Entonces, póngase a pensar en eso. Es una iglesia que sabe sufrir. A continuación de ese versículo dice, y de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Circulan las palabras, nos imitaron. Es una iglesia que imita. ¿A quiénes imitan? A las autoridades. Dice, nos invitaron a nosotros y también al Señor. Entonces, quiero que ponga allí en el versículo 6, es una iglesia que recibe el mensaje con alegría, que sufre por el evangelio y que imita a la autoridad. Es decir, la iglesia madura es aquella que comienza a imitar a aquellos que van por delante de ellos. No porque haya idolatría o no porque haya autoritarismo, sino porque ha entendido que aquellos que van delante, esos gigantes que van delante, son dignos de imitar. Lo que hace un hijo con sus padres cuando crece. Al principio el papá es el héroe de los padres, luego el papá es el enemigo número uno y luego en algún momento ese hijo tiene que, si ha crecido, aprende a valorar lo que los padres han hecho. Y eso se ve en la iglesia. Eso es madurez. Le pregunto, ¿admira usted a sus autoridades? Y cuando hablo de autoridad son los que están delante de usted, con aquellos que lo preceden, aquellos que Dios les dijo, vengan, sigan por este camino y estas son las personas que los van a guiar. Nunca son perfectos. Por eso la admiración es una cuestión de madurez. Entonces piensen en eso. Pero también imitan al Señor. Se quieren parecer a Jesús. Anótelo allí. Se quieren parecer a Jesús. Mire qué especial es esta descripción de la iglesia de Tesalónica. Me parece que deberíamos pasar por cada iglesia y describir y retomar todas esas cosas. Versículo 7. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos. Una iglesia madura da como resultado ser un ejemplo. Anótelo allí, ser un ejemplo para otros. Le pregunto, ¿está usted siendo un ejemplo para otros?
Padre, usted es maduro cuando es ejemplo para otros, cuando es ejemplo para sus hijos. Eso es madurez. Cuando usted no es ejemplo para sus hijos, usted tiene una deuda con sus hijos. Y esa es la falla de muchos en el evangelio, que tienen una deuda con sus familiares al lado. En la iglesia no tienen deuda porque sirven muy bien. Quizás van a evangelizar a la misión y no tienen deuda, pero muchos tienen una deuda con sus familiares y de repente su testimonio no es bueno con sus familiares. ¿Sí? Entonces, aprenda a no tener deudas. Quizás usted puede no darle de todo, pero por lo menos no les deba nada. Y ese momento usted será maduro. Entonces piensen en eso. ¿Está usted siendo maduro? ¿Pueden sus hijos ver y observar su comportamiento y que es un ejemplo para los demás? Dice, han llegado, y quiero que circulen las palabras han llegado, o sea que es un proceso. Dice, a un ejemplo, a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Esta gente llegó a ser un ejemplo para la nación, que era Grecia, pero también para las naciones vecinas, que era Macedonia y era Acaya. Le pregunto, ¿está usted siendo un ejemplo allí? Nosotros somos inmigrantes para las personas que están fuera, sus familiares. Eso no quiere decir que usted no puede tener fallas, pero cuando usted está alineado con Dios, usted tiene una gracia especial con los que están fuera. Y esa gracia le ayuda a entender a los que hay afuera, bueno, que Dios está con usted. Y eso es lo más importante. Entonces piense en eso por unos segundos y piense y analicemos. ¿Somos una iglesia madura? ¿Pueden otras personas afuera vernos a nosotros y ser nosotros un ejemplo para esos que están afuera? Eso es una iglesia madura. Lo llevo al siguiente versículo, versículo 8. Mire lo que dice. Esto es un poquito más largo. Dice, ¿y ahora? ¿Cuándo? No se escucha. ¿Cuándo? Ahora. Quiero que circule esas palabras ahora. Dice, en ese momento, o sea, en el presente continuo, dice, la palabra del Señor está siendo anunciada. Circula las palabras, está siendo anunciada. Una iglesia madura anuncia quién es Dios. Una iglesia inmadura se calla y no dice nada. Una iglesia inmadura se esconde. Una iglesia madura sabe que su papel principal es anunciar quién es Dios. ¿Sí? Entonces, pregúntese, ¿está usted anunciando quién es el Señor? ¿Sabe usted que eso es parte de su papel? Jóvenes, ustedes van a saber que son maduros cuando no les dé vergüenza y cuando dejen esa vergüenza y sepan que es una responsabilidad. Imagínense esto, si hoy se estuviera muriendo alguien, ¿le daría vergüenza ayudarlo? Por supuesto que no. Pero cuando vemos el evangelio, a muchos les da vergüenza y eso es un síntoma de una iglesia madura. Entonces piensen en eso unos segundos. Continúo. Dice, partiendo de ustedes, circulan las palabras partiendo de ustedes. Es decir, ese anunciar viene de ellos. Ellos se sienten responsables de entregar el evangelio. Les voy a contar, hace 2 semanas, Madrid salió desde una parte, póngale en el centro de Londres, desde Piccadilly o inclusive mucho más, bueno, sí, Piccadilly hasta Westminster, algo así, ¿no? Y salieron a marchar. Y mi pregunta era, ¿por qué salieron a marchar? Y la respuesta es muy clara. Salieron a proclamar a Jesús nacionalmente. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que Madrid es una iglesia madura, porque tiene una responsabilidad, dice, necesitamos salir. La idea fue de uno, el trabajo de otro, van todos unidos, pero entienden que son una iglesia madura. ¿Por qué? Porque salen a proclamar, ¿sí? Porque saben y sale de ellos, dice, parte de ellos. Alejandro ha hablado ahorita de la innovación. Usted es maduro cuando usted tiene ideas para alcanzar a otros. Pero no ideas porque usted tenga muchas ideas, sino ideas porque usted sabe que es una responsabilidad. Miren, los problemas, las grandes soluciones salen de muchos problemas. Cuando una persona tiene problemas, inmediatamente busca una manera de solucionarlo. Entonces, cuando usted tiene una responsabilidad, usted busca una manera de cumplirlo. Y eso es parte de una iglesia madura. ¿Está entrando en su corazón este mensaje o no? Parece que no vamos a pasar de esto el día de hoy, pero bueno, no importa, porque lo que tenemos es que crear unos fundamentos en medio de nosotros sanos y fuertes. Y esto es muy fuerte para nosotros. Muy bien, mire lo que sigue a continuación. Dice,
Vuelvo a repetir el versículo 8. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada. ¿Ok? Recuerde, anuncia la palabra de Dios. La siguiente característica del versículo 8 es que parte de ustedes, de ellos mismos, a gente de todas partes. No solamente a su familia, sino a otras personas. Usted es maduro cuando piensa en los demás. Hay un momento donde la iglesia es inmadura, piensa en sí mismo. Ay, yo quisiera estar bien, quisiera que el Señor me quitara esto que me pasó cuando era joven, este abuso, esta enfermedad, estos dolores. Pero ya la persona sale de ese pequeñez a yo quiero que Dios toque mi familia. Pero ya sale de esa pequeñez, o no pequeñez, pero importante, y dice, yo quiero que Dios trabaje en mi comunidad. Y luego dice, yo quiero que Dios trabaje en mi ciudad. Y luego siente, yo quiero que Dios trabaje en el mundo entero. Y por donde sea que va buscando una manera en que Dios trabaje en las cosas. Entonces le pregunto, ¿cuál es ese nivel de madurez en el que usted está? Porque la cuestión es que usted y yo somos la iglesia. Esa es su marca de madurez. Esta iglesia es tan madura como el más inmaduro. Lo repito, esta iglesia o cualquier iglesia es tan madura como el más inmaduro. Una cadena se rompe en el eslabón más débil que hay. Entonces piense, y por eso necesitamos que cada vez más vamos a una madurez. No para tener muchísima gente, eso no es lo que Dios tiene en mente. Una madurez, la madurez de la iglesia es una iglesia que entiende plenamente quién es Jesús, que se parece más a Jesús. Y eso es lo que pasa con cada uno de los miembros de esa congregación. Ahí esa iglesia se volvió madura. ¿Sí? Amén. Muy bien, sigo leyendo el versículo 8. Dice, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, circulan las palabras, a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Ok, circulan las palabras, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. O sea que otra característica es que las personas conocen que esa iglesia tiene fe. Quiero que se imagine esto. Cuando la gente Pablo iba por Macedonia o por Acaya o por varias partes del imperio romano, le iban contando y él les iba diciendo, y me imagino, ¿ustedes de dónde son? No, bueno, yo conozco a los de la iglesia de Tesalónica. Y la gente le respondía, uy, yo también los conozco, he oído maravillas de ellos. El otro día me encontré a uno y usted no se imagina qué hombre o qué mujer de fe son. Usted no se imagina qué dulzura tienen de espíritu. Usted no se imagina qué firmeza y qué carácter tienen. Entonces, yo me imagino que Pablo, lo que pasaba era que Pablo se daba cuenta cómo eran las otras iglesias y le iban contando en el camino. Y Pablo se sentía feliz y contento y en el corazón Dios afirmaba o confirmaba que el trabajo de Pablo estaba siendo correcto. Entonces, deténgase a pensar en eso que ven las otras personas en su ejemplo de fe. ¿Qué está viendo su esposo, su esposa? Jóvenes atrás, que está viendo sus vecinos, que está viendo su gente de célula y aquellos que no lo conocen. ¿Ve fe en usted? Esa es un retrato de una iglesia fenomenal, maravillosa, que es la iglesia de Tesalónica. Mire lo que seguimos hablando adelante. Dice, y no hace falta que se las mencionemos. Según las palabras, no hace falta que les mencionemos. ¿Por qué no hace falta? Porque simplemente lo viven. Una iglesia madura es una iglesia que no hace falta que le digan. No quiero decir que cuando llegue una persona no le digamos, oye, Darwin, ¿puedes por favor hacer esto? Roxana, ¿nos puedes? No, es una iglesia que simplemente fluye en madurez. Entonces, anótelo allí, fluye en madurez. No le tienen que decir, recuerda que los niños pequeños, ¿qué es lo que usted hace? Hijo, lávate los dientes, hija, no sé qué, tiende la cama, y uno va continuamente diciendo y haciendo. Pero cuando es una iglesia madura o cuando crecen los hijos, ya no hay que lo digan porque ellos saben que tienen que hacer. Y eso significa madurez. Esta es una iglesia madura, la que estamos hablando, Tesalónica. Muy bien, versículo 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Ahora, quiero que circule la palabra maravillosa bienvenida. ¿Cuál palabra? Maravillosa bienvenida. Ok, maravillosa bienvenida. Una iglesia madura
recibe el evangelio y los que traen el evangelio bien. Recibe con alegría. Son personas que están dispuestos a entrar. Miren, les voy a decir esto. Un sinónimo de secta, y la secta tiene algunas características, es que solamente se quieren a ellos. Un sinónimo de una iglesia sana es una iglesia que recibe, abre los brazos. No para lo que le conviene, sino abre los brazos para dar a Jesús. Entonces, plantéese eso. Cuando usted está en célula, cuando viene la gente nueva, cuando están aquí con los nuevos, si llega alguien nuevo, usted se preocupa por esas personas nuevas. Usted es de los que muestra esa bienvenida tan especial. Yo sé que los pastores y los líderes, a mí, miren, casi que entra una persona nueva y yo lo tengo aquí en el radar. Ya no tengo la capacidad total como la teníamos antes de saber quién entraba y quién salía, pero casi que nos reunimos continuamente y les decimos, y esta persona, y oramos y nos sentimos preocupados por uno, por el otro. Son una madurez de que usted está comprometido con el evangelio, es que usted está preocupado por lo que pasa con los demás. Y a uno como pastor le preocupa el último, ¿sí? La pregunta es, ¿quién le preocupa? ¿O solo le preocupa a los de su casa? ¿O solo le preocupan los hijos suyos? ¿O le preocupa a su novio, su novia o aquel que le gusta? Cuando usted tiene madurez en Cristo, le preocupa a la gente. Y le preocupa que la gente, que usted sea una piedra de tropiezo para la gente. Por eso usted dice, no, 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 no. Yo tengo que tener un buen testimonio. Muchas veces las cosas que uno se refrena en decir o se refrena en hacer muchas veces simplemente es por amor al otro. Porque a uno se le ocurren 1500 cosas en la mente. Y uno dice, no, tengo que refrenarme de esto. Eso es madurez. Maravilloso, ¿no? Muy bien, mire lo que sigue a continuación. Vuelvo a leer el versículo 9. Pues no dejan de hablar de la de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Mire lo que sigue a continuación. Y de cómo se apartaron de los ídolos. Anote eso. Una iglesia madura se aparta de los ídolos. Cualquier ídolo. Ídolo de madera o de yeso o ídolos del corazón. ¿Por qué? Porque no quiere que nada tome el lugar del Señor en su corazón. Entonces, le hago la pregunta. ¿Está usted apartado de los ídolos? ¿Hay una guerra en su corazón por esa idolatría? Y recuerda que el Señor solamente tiene dos lugares en el corazón. Dios tiene o el primer lugar o el último. Dios nunca tiene el segundo lugar. El día que usted pone a Dios en el segundo lugar, Dios está de último. Usted lo puso el día de mañana en el tercer lugar, Dios está de último. Lo puso en el quinto, Dios está de último. En el décimo, de último. Dios solamente tiene dos lugares en el corazón del hombre, el primero o el último. Y para que Dios esté en el primero, tiene que haber una batalla gigantesca y dantesca en su corazón. Y esa batalla tiene que ser continua. Entonces, una iglesia madura batalla contra los ídolos. No quiere ningún ídolo. Solamente quiere que Dios esté de primero. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que luchó contra ídolos? ¿Reconoce los ídolos de su corazón? ¿Cuáles son? Tiene que hacerse un examen para saber si es maduro. Porque una iglesia infantil coquetea con los ídolos. Un día aquí, un día allá, y coquetea en la relación con el Señor. Pero una iglesia madura, Señor, no quiero ni permito que nada se interponga entre tú y yo. Tú tienes que ser el primero. Es decir, conoce bien sus afectos, los afectos de su corazón. Muy bien, mire lo que dice a continuación. Para servir al Dios vivo y verdadero. Circula esas palabras. Una iglesia madura se ha apartado y sabe que tiene que servir a Dios. No estoy hablando de servir en la iglesia. Estoy hablando de servir, un deseo. Es decir, mi vida le tiene que ser útil en las manos de Dios. Y no importa si usted lo mandan a la Luna, a Heathrow, a Luton o al bar de la esquina. Hablo bien, ojo, lo del bar. A rescatar a alguien, ¿no? Estoy hablando. Pero una iglesia madura sabe que se ha apartado para eso. Entonces le preguntan, ¿usted de qué trabaja? Bueno, yo trabajo
haciendo de todo, maravilloso. Yo soy administrador de una compañía, pero de su corazón usted dice, pero eso no importa. Ese es simplemente lo que yo hago para poder hacer lo que es grande e importante. ¿Sí? Nosotros como creyentes trabajamos 5 días a la semana para hacer lo importante que se hace en 2 días, vamos a decirlo así. ¿Sí? Depende cómo usted vea lo que dice. O usted es de los que dicen, no, yo trabajo 5 días y tengo un hobby los 2 días de la semana. Pero cuando usted ha entendido y es iglesia madura, usted puede trabajar 6 días a la semana para simplemente servirle a Dios en un día. O sea, su propósito es ese día. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, piensen en eso. Una iglesia madura es una iglesia que dice, yo, mire, aunque el 80% me toca trabajarlo durísimo, pero la razón por la cual ese 80% lo entrego todo es porque este 20% que es servir a mi Señor, de mi tiempo y en todo lo que hago, es lo más importante que hay. Por eso el trabajo se vuelve simplemente un paso para cumplir la misión de Dios en la vida. Pero eso solamente puede ser aquí en su mente. Esto no pasa porque usted se lo diga yo, sino se lo pasa porque usted está madurando. Entonces le pregunto, ¿cómo está eso? ¿Cómo ve su trabajo? ¿Cómo ve su entrega? ¿Es esto lo que pasa? Muy bien, versículo 10. También comentan, y circulan las palabras, también comentan. Hay gente que dice, es que hay mucho chisme. No, es que comentan. La gente tiene que comentar. Porque ¿cómo van a decir lo bueno y cómo van a dar cuenta uno de lo malo? Dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Lo repito, la último piropo, la última parte de la descripción de la iglesia de Tesalónica dice, y ustedes no solamente hacen todas esas cosas, sino que también, ¿qué dice? También, ¿no se escuchó? ¿Qué dice? También, dice, comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Dios levantó de los muertos. Quiero que circulen esas palabras. Esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús. Una iglesia madura es una iglesia que espera la venida de Jesús. Es una iglesia que está anhelando continuamente, que desea, que Él lo habla, que lo comenta, que espera, que sabe que ese es su propósito. Nuestro propósito es que Él venga rápido. De hecho, la evangelización, estar afuera en las misiones, simplemente es una manera muchas veces de acelerar esa venida de Jesús. Si es que se puede acelerar. Pero usted sabe que yo estoy preparándome. Usted sabe que prepara, habla, sirve, ama a su familia, hace todo lo que hace porque usted quiere que su rey venga pronto. Porque lo que estamos haciendo es construyendo un reino para que él venga. Y yo quiero que usted se imagine el reino como una serie de plataformas. Imagínese una autovía que va con plataformas. Eso es construir el reino. ¿Para qué? Para que Jesús venga pronto y se establezca en nuestros corazones. Ahorita terminando la adoración, viene un pensamiento a mi mente y veo a mi mamá en ese pensamiento y digo, qué bueno que voy a pasar y que vamos en familia a pasar los últimos días de nuestras vidas maravillosamente en el Señor. ¿Qué más le puede uno pedir a la vida? Hasta que Él venga. ¿Sí? Piensa en eso. Cuando usted espera la venida del Señor Jesucristo, entonces me imaginaba unos 10 años de vida más de mi mamá, unos 15 años, no lo sé cuántos, que tenga el Señor allí en su reloj, quizás menos, no lo sabemos, pero pienso en mi mente que bueno hasta que Dios nos traiga y nos reúna con Él. Y como veo a toda mi familia reunida con Cristo, poco a poco, eso no ha pasado de la noche a la mañana, pero cuando usted experimenta esa madurez, usted dice, el Señor tiene que volver pronto. Y usted anhela, usted allana el camino para que Dios vuelva. Y allana el camino de su familia, de su esposo, de su esposa, de su hermano, porque ya llega ese día, el de sus hijos. Por eso la Biblia es muy clara. Digo, aquel que tenga esta esperanza se santifica. Es decir, se aparta de todo lo demás, porque no hay nada más importante. Santificarse es ser transformado a la manera de Jesús.
Entonces, le hago una pregunta. ¿Está usted esperando al Señor Jesucristo? Nosotros como iglesia nos gustan las canciones, pero esas canciones que vamos escogiendo es porque nos van cada día preparando para esa venida del Mesías, para que Él venga. No estamos en este mundo porque nos guste y nacemos en este momento por simplemente para estar y para ocupar un espacio de 60, 80 años. Usted no está aquí para eso. Usted está aquí para conocer a Dios y ser parecido a Jesucristo, recuperar aquello que perdimos en el jardín del Edén. Entonces le pregunto, ¿está usted deseando ese momento? Cuando usted desea ese momento, mire, el viaje no importa. ¿Quién de ustedes yendo de aquí a ver a su padre o a su mamá en su tierra natal le importó la ida? No, esas 10 horas, 20 horas no son un problema. Usted sube, baja, viene, ¿verdad? Usted no la siente porque es tanta las ansias de ver a Jesús, es tanta las ansias de ver a su familia, es tanta las ansias de llegar allá, está usted tan excitado, tan deseoso de ese momento, que todo lo demás no importa. No importa ni si le fue bien, no importa si le regaron café, no importa si llegó, no importa si le dieron comida, usted simplemente deseaba llegar. Eso nos pasa con Cristo a la iglesia madura. Amén. ¿Le da un aplauso, Señor? Entonces, anote allí el versículo número 10. Espera con ansias a Jesús, el regreso de Jesús. Ahora, anhélenlo. Ese no es un concepto fácil muchas veces de comprender, pero cuando usted espera, dice, ¿qué esperanza hay en este momento? Y usted piensa en sus hijos, usted piensa en su esposo, en su esposa. Mire, piense en todo lo que viene. Y usted dice, ay, dentro de su corazón dice, solamente quiero que venga Jesús. Señor, ven pronto, por favor. Cuando usted ve todo lo que está pasando, aún la enfermedad en su vida y en su casa, usted lo que anhela es rápido. Alguien que coloque orden a todas las circunstancias de nuestra vida. Y ese alguien se llama Jesucristo. No sé, mire, aquí hay mamás jóvenes. Aquí hay padres que están aprendiendo a ser padres, aquellos que están en deudas, aquellos que están lidiando con una situación emocional fuerte, aquellos que estamos en cosas, que estamos solucionando problemas y usted siente el peso de esos problemas o de esas circunstancias y usted en su corazón, aunque usted no sepa verbalizarlo, ¿sabe usted qué está esperando? Que alguien venga a colocar orden a esas cosas. Y el único que puede poner un orden correcto a todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurrirá cuando Él venga. Y entonces pondrá un orden total a todas las cosas que nosotros estamos viviendo. ¿No le parece maravillosa esa esperanza a la iglesia de Tesalónica? Amén. Denle un aplauso gigante, venga. Muy bien. Quiero llevarlo antes y vamos a dejarlo en el siguiente versículo, pero el grupo de alabanza se puede acercar. Quiero dejarlo en una palabra. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo llegaron a ser una iglesia con esas características? ¿Sí? Pregúntese, ¿cómo fue que llegaron? Está en la siguiente parte de sus hojas de notas. ¿Cómo llegaron a ser una iglesia con esas características? Usted dirá, pastor, es imposible. Yo acabo de llegar el día de hoy. Usted dirá, es imposible. Yo estoy comenzando. Yo soy muy joven, yo soy muy niño. O usted dirá, yo he cometido muchos errores, muchas veces. Usted dirá, yo es que cada vez me intento hacerlo y le fallo al Señor. Bueno, le voy a dar el secreto de cómo llegaron. La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo llegaron? La respuesta es porque permanecieron en el Evangelio. Anótelo allí. Permanecieron en el Evangelio. Esto no pasó de la noche a la mañana, pero pasó. Eso no pasa porque usted vino hoy a la iglesia, pero venir a la iglesia es el comienzo para que eso pase. Eso no pasa porque usted ore una vez, pero orar es el manera de que eso pase. Eso no pasa porque usted hoy obedeció. Obedecer es un paso para que eso pase. Y es muy importante eso en su vida. Porque, como les decía, permanecer y dar fruto en la vida cristiana no es un acto, es un proceso. Ahora, es un proceso
en Dios. Por eso es importante que usted se responsabilice de ese proceso. Ese proceso es importante para usted. Jóvenes, no lo echen en saco roto, porque ustedes dicen somos muy jóvenes y aparentemente piensan que no lo van a necesitar. No se preocupen, llegarán a los 25 años y de repente 30 años y lo van a necesitar todo. Llegarán jóvenes, aunque hoy aleguen con sus padres, aunque hoy se rebelen contra sus madres. No se preocupen. A los 30 años se levantarán sus hijos y reclamarán sobre sus vidas. Tarde que temprano, todos clamaremos al Señor. No porque usted hoy se sienta que está en una posición de poder y que lo está haciendo bien. No, no, no. No se preocupe. El joven que piensa, tarde que temprano, llegarán los hijos, llegarán las dificultades y usted se encontrará frente a eso y diciendo, ¿cómo salgo yo de esta situación? ¿Sí? No piensa que porque usted no tiene o tiene, todos pasaremos por ellas. Un cáncer, una enfermedad, una situación financiera, todo nos llevará, porque este mundo está quebrado, está roto, está corrupto por dentro y por fuera. Entonces, tarde que temprano, buscaremos la única solución que existe, y es Jesús. Entonces, no piense que porque ahora está en una situación y usted se crea que está fuerte. Ante Dios, toda rodilla se va a doblar y nadie va a poder ver a Dios con los ojos secos. Todo el mundo le dará con los ojos llorosos y el corazón muy blando. Esto tiene que saberlo y quizás recordar estas palabras. Pero entonces, ¿cuál fue el secreto de esa iglesia? Rápidamente lo llevó al secreto y el secreto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, un capítulo más adelante. De esto mencioné algo en la predicación anterior. Pero note lo que dice, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Qué dan a Dios? Gracias. Ok, escucha por lo que van a dar gracias, por lo que Pablo decía que daba gracias. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, y quiero que circulen las palabras, cuando recibisteis, es clave en su vida el recibir la palabra de Dios, el recibirla en su corazón, supremamente clave. El día que escuche la palabra de Dios como hoy, no endurezca su corazón. Es clave. La fe viene por el oír, pero usted tiene que anhelar el recibir. Y la iglesia de Tesalónica, dice la Biblia, que recibieron la palabra de Dios cuando la escucharon. Por eso ahorita intento lidiar o enseñarle a los jóvenes, pero también a los jóvenes en la fe, que ahora que reciba esta palabra, usted lo que tiene que decir es, Señor, necesito que la lleves a cabo. Señor, por favor, yo no sé si ese es como si fuera el último día que usted tuviera. Porque hay momentos donde el corazón se endurece tanto que usted ya no vuelve a escuchar. Y usted dice, sí, lo escucharé mañana. Mañana su corazón puede estar durísimo. Yo lo he visto así de veces. El corazón duro y no se pudieron volver a levantar. Pero la iglesia de Tesalónica lo que hizo fue escuchar continuamente la palabra de Dios y recibirla. Y la recibieron. Miren cómo la recibieron. Y la recibiste no como palabra de hombres. Circula la palabra, la recibiste no como palabra de hombres. Es decir, ellos entendieron que no era una persona quien se los estaba diciendo, sino que era Dios quien les estaba hablando. Miren, hay personas que hablan muy bien y su espíritu no dice nada. Y hay personas que son tartamudas y su espíritu dice mucho. Escuche con el espíritu lo que le está diciendo. No endurezca su corazón. Anhele lo que Dios le pueda dar. No la reciba como si me lo está diciendo este hombre. Ellos la recibieron como si Dios se las estuviera diciendo. Entonces le pregunto, ¿cómo está recibiendo usted este evangelio que todos los días recibe y que todos los días les ha anunciado? Mira lo que sigue a continuación. Dice, si no, según es verdad la palabra de Dios. Quiero que se cuelen las palabras, según es en verdad la palabra de Dios. Es decir, ellos hicieron, y eso es algo que pasa en su mente y en mi mente.
¿Quién me está hablando? ¿David, el pastor, o me está hablando Dios? Y realmente, quiero decirle esto, le está hablando Dios, porque hemos leído lo que Él ha dicho. Yo he explicado una parte, pero usted está hablando, usted está escuchando todo acerca de lo que Él ha dicho. Y para eso usted tiene que hacer un trabajo y un ejercicio mental. Haga el ejercicio mental. Señor, ¿será que esto es tu palabra? Y si es tu palabra, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando los hijos son jóvenes, uno les dice a los hijos y los dice, ay, papá, eres tan aburrido. Es que te eres anticuado. Es que tú no sabes. Escucho eso de mi hija miles y miles de veces, no sé si miles, pero varias veces. Es que tú no sabes. Y yo me río por dentro, me da piedra por dentro y digo, si ella supiera que yo sí sé, pero ella no logra y ellos a veces no logran hacer el ejercicio de decir, ¿será que esto es de Dios? La iglesia tesalonicenses de Tesalónica dijo, esto es de Dios. Y lo recibieron, lo que escucharon como una verdad, como la única verdad. Es interesante porque Dios nos da esta verdad aquí y nos da una verdad como envuelta en, como los grandes perfumes, vienen en tarritos pequeños. ¿Sí? Jesús tenía que nacer en un palacio y se, el mundo quedó como, no engañado, sino quedó como en su mente quedó como confundida. ¿Por qué Dios, el Dios del universo, nace en un potrero? ¿Estamos? ¿Por qué Dios, el Salvador del mundo, muere en una cruz? Dios siempre hace las cosas así. ¿Para qué? Para que usted no juzgue por lo que ve, sino para que lo que se organice o lo que se diga es algo que nace de su corazón. Es por fe. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué Dios decide nacer en un potrero y no en un palacio o en un hospital? ¿Por qué Dios decide morir en una cruz donde no parece, en la cruz es un símbolo de derrota y no decide reinar en un gran palacio? Porque para el evangelio se recibe por fe, porque el evangelio se recibe es por fe. No es lo que yo veo, es lo que Él me quiere decir. Y en este momento nos dice, te voy a salvar, te voy a animar. Y usted solamente puede decir, Señor, no lo veo, pero por fe yo lo quiero recibir. Amén. Entonces, mire lo que dice. Según esa verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiero que circule la palabra, las palabras, la cual actúa. Cuando usted recibe esa palabra de Dios bajo esta perspectiva que estamos hablando, esa palabra actúa en usted. Esa palabra actúa en usted. Deje que la palabra de Dios actúe. Mateo 13 dice que el sembrador puso la semilla. El hombre durmió, se levantó. Durmió, se levantó. Pasaron los días. No supo cómo creció en él. Simplemente creció. Así es el evangelio. Esa iglesia recibió la palabra de Dios con anhelo, con honra. Dijo, si esta es la palabra de Dios tan sencilla, yo la quiero recibir bien. Y la honraron. Como era de Dios, dijeron, Señor, si esta es tu palabra, entonces yo la voy a respetar con todo mi corazón y voy a hacer lo que me pidas. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.